Hola, bienvenido, bienvenida a Learn from the Case. ¿Cómo están? Hoy voy a hablar nuevamente de migrañas. Quiero hablar de este tema en total 5 vídeos. Este es el segundo. Así no se hace muy largo en un solo vídeo. Las etapas de la migraña. Estadios o etapas. La etapa 1. Pródromo. Síntomas premonitorios asociados a la activación hipotalámica dopamina. Alrededor del 77% de los pacientes sufren síntomas prodrómicos hasta 24 a 48 horas antes de la aparición del dolor de cabeza. Es más común en mujeres que en hombres, 81 a 64%. Se han reportado bostezos, cambios de humor, letargo, síntomas en el cuello, sensibilidad a la luz, inquietud, dificultad para enfocar la visión, antojos, sensibilidad al sonido, sudoración, exceso de energía, sed y edemas. Estudios de la fase premonitoria han demostrado que el hipotálamo tiene un papel esencial en el origen de una crisis de migraña, y esto puede eventualmente cambiar los objetivos del tratamiento, porque considerando lo que se ha observado en distintos estudios, desde el hipotálamo se envían señales hacia el tronco cerebral, donde se localiza el denominado generador de la migraña, núcleos del RAFE y el locus coeruleus. Este centro generador pone en marcha los mecanismos responsables del dolor. Si se encuentra una manera efectiva de influenciar esas señales, quizás se podría interrumpir todo el proceso antes de que el individuo llegue a sentir la propia migraña y los síntomas asociados. El núcleo dorsal del RAFE es un núcleo específico dentro de los núcleos del RAFE que envía proyecciones serotoninérgicas al sistema límbico y desempeña un papel importante en la regulación del estado del ánimo. La correlación entre el dolor y la disfunción visoespacial con la gravedad del RBD, que es el trastorno de la conducta del sueño REM, Rapid Eye Movement, es una parasomnia caracterizada por conductas de representación de sueños que surgen durante una pérdida de atonía del sueño REM. Pueden estar asociadas a la fisiopatología del RBD. Esta fisiopatología actualmente no se comprende bien, pero se cree que el RBD está asociado con varios núcleos en el tronco encefálico pontomedular que incluyen el locus coeruleus, el núcleo subcoeruleus, el dorsal sublateral, los núcleos tegmentales laterodorsales, el PPN, la formación reticular magnocelular medular. Estos núcleos desempeñan un papel en la modulación del dolor, la atención visoespacial y la cognición, incluida la función visoespacial y la memoria. El locus coeruleus es un núcleo productor de noradrenalina en la protuberancia dorsal. Se proyecta ampliamente al cerebro y participa en la homeostasis, el procesamiento sensorial y la función cognitiva y motora. Los núcleos del RAFE son núcleos productores de serotonina en la línea media desde la médula hasta el mesencéfalo y también participan en el proceso sensorial que incluye dolor, calor, tacto y orientación visual. Muchos pacientes y proveedores de salud de pacientes con migraña observan que existe una correlación entre la migraña y el trastorno del sueño. Pero no quiero entrar mucho en esta explicación, en lo que ahora se sabe o se teoriza sobre la activación hipotalámica, la dopamina y la formación reticular con sus núcleos en la fisiopatología de la migraña. Pero quería mencionarlo un poco aquí. Sigamos con las fases. La fase 2, aura. Los cambios en la función cortical
la circulación sanguínea y la integración neurovascular ocurren en aproximadamente el 25% de los pacientes. Las auras visuales son las más comunes. Las auras pueden preceder al dolor de cabeza o pueden aparecer al mismo tiempo. Generalmente es gradual, dura menos de 60 minutos y tiene síntomas positivos y negativos. ¿Qué significa esto de los síntomas positivos? Son causados por la liberación activa de la función de las neuronas del sistema nervioso central. Y entonces puede verse líneas o formas brillantes, puede sentirse tinnitus, sonidos, parestesias, alodinia o movimientos rítmicos. El escotoma centellante es el más común de las auras positivas. Y los signos negativos o auras negativas indican falta o pérdida de función, disminución o pérdida de la vista, el oído, el tacto o el movimiento. El síntoma visual negativo más común es el defecto del campo visual. La tercera fase es el ataque de migraña. La cuarta fase se llama pósdromo. Son cambios sanguíneos persistentes con síntomas después del cese del dolor de cabeza. Esta fase consiste en un dolor sensible al movimiento en el mismo lugar que el dolor de cabeza anterior. Los síntomas comunes pueden ser fatigas, mareos, dificultad para concentrarse y euforia. La evaluación de un paciente con migraña, lo que el médico va a ver y a observar. Se toman en cuenta las características demográficas del paciente, edad, sexo, raza, ocupación, como siempre, y luego se pregunta cuándo empezó el dolor de cabeza, dónde duele, ubicación y radiación, cuál es la intensidad del dolor, cómo es el dolor, cuáles son las características cualitativas del dolor, cuánto dura el dolor, a qué hora del día aparece el dolor, cómo ha evolucionado desde sus inicios, cuál es la frecuencia de aparición, cuáles son las situaciones desencadenantes, síntomas concomitantes, está relacionado con el sueño, cómo mejora o empeora, qué medicamentos se toma para mejorarlo, cuál es la frecuencia de este medicamento. También se debe preguntar a los pacientes sobre alteraciones somatosensoriales, como entumecimiento unilateral generalizado u hormigueo en la cara o el brazo, así como alteraciones del habla o del pensamiento. Ciertos síntomas del aura pueden indicar tipos inusuales de migraña, como debilidad motora, disartia, hipoacusia, diplopía, ataxia, vértigo, tinnitus, disminución del nivel de conciencia, examen neurológico anormal, especialmente si hay síntomas o signos inexplicables, confusión, rigidez en el cuello, papiledema, epilepsia, características atípicas, cambios en las características o patrones típicos de la migraña en el paciente, nuevos episodios en pacientes ancianos o mayores de 50 años, mejor dicho, o nuevos episodios en pacientes inmunosuprimidos, signos o síntomas sistémicos o meningios, fiebre, pérdida de peso, fatiga, nuevos síntomas o signos neurológicos en el examen, el dolor de cabeza que no responde al tratamiento, el dolor de cabeza que dura más de 72 horas, un cambio significativo en la frecuencia, el patrón o la gravedad de los dolores de cabeza, dolor de cabeza intenso, el peor dolor de cabeza de la vida o dolor de cabeza que provoca el despertar del sueño, dolor de cabeza
de nueva aparición en pacientes con infección por VIH o pacientes con cáncer. Síntomas o signos asociados que sugieren meningitis o accidente cerebrovascular. El acrónimo común, SNOOP, se puede utilizar para ayudar a determinar las indicaciones de neuroradiografía. S para signos o síntomas sistémicos y factores de riesgo secundarios. N por signos o síntomas neurológicos. O por empezar. O por personas mayores. P por cambios de intensidad dependientes de la posición, cambios de patrón previos, papiledema y precipitados por maniobras de Valsalva. Obviamente en inglés. Por lo general, no se realizan análisis del líquido cefalorraquídeo ni electroencefalograma, a menos que deba excluirse una actividad convulsiva o una etiología infecciosa. Los diagnósticos diferenciales en un paciente con migraña se debe considerar lo siguiente: dolor de cabeza tensional, cefalea en racimos o de Hortons, aneurismas cerebrales, hemicrania paroxística crónica, síndrome de disección, encefalitis, hemorragia subaracnoidea u otras hemorragias intracraneales, meningitis, arteritis de la temporal u otras arteritis de células gigantes. Los dolores de cabeza tensionales suelen ser bilaterales y duran de 30 minutos a 7 días. El paciente siente presión u opresión, pero permanece activo. No hay síntomas asociados. La cefalea en racimo o de Horton es unilateral y tiene una aparición repentina alrededor de un ojo o una sien. Progresa en intensidad en cuestión de minutos hasta convertirse en un dolor profundo, continuo e insoportable. Tiene una duración de 15 minutos a 3 horas. Los síntomas asociados incluyen lacrimeo, enrojecimiento del ojo, rinorrea, palidez, sudoración, el llamado síndrome de Horner, agitación y síntomas neurológicos focales. Puede ser provocado fácilmente por la ingesta de alcohol. Y lo dejamos aquí por ahora. Como siempre, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios si tienen algo que agregar o preguntar. Ya se viene el próximo video sobre migraña con más información. Gracias por la atención y que se encuentren siempre muy bien.